Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, sábado de la 33ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre el Dios de vivos. Tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan, y las mujeres toman esposos. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: bien dicho, maestro. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público. Jesús ya se encuentra en Jerusalén, en la ciudad santa. Él va a ofrecer su vida por cada uno de nosotros, va a realizar su misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección. Y después de la purificación del templo, en el que Jesús nos invitaba a recordar que la casa de Dios es casa de oración, vendrán ciertas disputas y controversias con las autoridades religiosas de su tiempo. En primer lugar, sobre su autoridad por purificar el templo, y de allí otras cuestiones, entre ellas el tributo al César. Y después tenemos esta controversia sobre la resurrección de los muertos. Por eso nos dice la palabra que en aquel tiempo se acercaron algunos saduceos y preguntaron a Jesús. Le ponen un caso concreto de los 7 hermanos que estuvieron casados con una misma mujer. Y según la ley de Moisés, la ley del levirato, si el hermano moría dejando mujer pero sin hijos, entonces el hermano siguiente estaba obligado a casarse con ella para así dar descendencia a su hermano, es decir, que el hijo nacido de esa mujer no llevarían el nombre del hermano menor, sino más bien del hermano mayor, para que así la bendición de la descendencia se cumpla también en este hermano. Y la pregunta capciosa, tal vez ridiculizando el caso, consiste en de quién será esta mujer, ya que los 7 hermanos la tuvieron por esposa. Y esta es una gran oportunidad, queridos hermanos, para también nosotros cuestionarnos ¿en qué consiste la resurrección futura? ¿Cómo entendemos la resurrección? ¿Acaso simplemente como una prolongación de la vida material, de la vida terrena? Vemos en las culturas cómo muchos han enterrado a sus muertos con sus pertenencias, y justamente porque pensaban que la vida del más allá es una prolongación de la vida temporal, y no es así. Nosotros sabemos que la vida eterna, la vida futura, es una vida plena en comunión con Dios. Y por eso, queridos hermanos, también nosotros hemos de reflexionar sobre qué significa la resurrección futura, en qué consiste, y hemos de anhelarla con esperanza cristiana. Por eso, queridos hermanos,
Pidamos al Señor nos conceda esta esperanza para que vigilantes anhelemos esa resurrección futura, no desde nuestros parámetros, sino desde los parámetros de la revelación, desde la enseñanza de Jesús, considerando que la resurrección es un acceso a la vida plena en comunión con Dios, y no simplemente una proyección o una prolongación material de nuestra vida temporal. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que frente a esta pregunta capciosa, Jesús les dijo: en este mundo, los hombres se casan y las mujeres toman esposos, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio. Este es un dato muy interesante. La vocación matrimonial es muy hermosa, muy bonita. Sin embargo, Jesús nos revela que el matrimonio es una realidad temporal, que es natural y necesaria, sí, porque gracias al matrimonio se prolonga la especie humana. Sin embargo, con la muerte desaparece el vínculo matrimonial. Por eso Jesús dice que ya no se cansarán en la otra vida, en el mundo futuro, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios porque son hijos de la resurrección. Y esto es muy bonito, queridos hermanos, pues de esta manera Jesús nos revela que toda vocación nos ha de unir a Dios. Ciertamente el matrimonio nos une a Dios de manera mediata, a través del esposo. La esposa se une a Dios y a través de la esposa, el esposo se une a Dios en esa vocación de servicio, de ser testimonio en medio de la comunidad. En cambio, quien ha sido consagrado por el sacramento del orden, entonces vive una unión con Dios de manera inmediata, sin intermediarios, porque se une a Dios desde su consagración. Y así también quienes están consagradas por el sacramental de una consagración religiosa, también se unen a Dios, viviendo sus votos y sirviendo a sus hermanos. En definitiva, que estas vocaciones de servicio nos invitan a unirnos con Dios, pero en el servicio a la comunidad, en el servicio a los hermanos. Por eso, queridos hermanos, vivamos nuestra vocación de amor con plenitud, recordando que a través del sacramento del matrimonio, un esposo se une a Dios a través de su esposa y viceversa. Y así van creciendo en esta vocación del amor en Dios. Y así también, que los que estamos consagrados por el sacramento del orden, o las que están consagradas por la profesión religiosa, han de servir a Dios en ese servicio humilde a los hermanos, pues que el Señor nos concede esta gracia de vivir nuestra vocación a plenitud, esta vocación del amor a Dios en el servicio alegre a los hermanos. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús continuó diciendo a estos saduceos que no creen en la resurrección. Jesús coge la Sagrada Escritura y en el pasaje de la zarza ardiente revela que sí existe la resurrección. Por eso Jesús les dice: y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza. Esto es muy interesante. En primer lugar, hay que decir que los saduceos solamente creían en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Creían que estos 5 libros de la Biblia habían sido escritos por Moisés en toda su entereza. Sin embargo, se ha demostrado con los estudios que no es así. Además, Moisés mismo no pudo haber escrito su muerte. Por eso Jesús, por decirlo así, rebusca en estos 5 primeros libros de la Biblia el pasaje que revela la resurrección, en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Por eso Jesús dice que lo indica Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Y así, queridos hermanos, Jesús demuestra que la resurrección está contenida en la Sagrada Escritura. Y por lo tanto, nosotros hemos de ser dóciles, humildes a la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es el Dios de la vida, es el Dios de vivos. Para Él todos están vivos. Y por eso, ante esta sabia respuesta, intervienen los escribas. Bien dicho, maestro. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Acaban estas controversias contra Jesús. Y con todo, queridos hermanos, hemos de pedirle al Señor nos haga confesarle como el Dios de la vida, y que solamente nosotros podemos encontrar esa vida plena si vivimos en comunión con Dios, porque Él es la verdadera vida, Él da el verdadero sentido de nuestra existencia. Pidamos pues, hermanos, al Señor vivir a plenitud nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna que llevamos en nosotros gracias al bautismo, para que así, cuando Él nos llame a su presencia, podamos gozar de la resurrección y entrar en plena comunión con Él en ese misterio de amor, pero también entrar en comunión con nuestros hermanos. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque hoy nos revelas sobre la resurrección de los muertos, nos revelas que tu Padre es Dios de vivos. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que nos concedas la esperanza cristiana,
para anhelar la resurrección futura, para comprender que la resurrección no es una prolongación de esta vida temporal, no, sino más bien una plenitud en esa comunión con Dios y con los hermanos. Concédenos pues esta esperanza, sabiendo que eres tú que nos impulsas con tu gracia, con los auxilios del Espíritu Santo, para que lleguemos al reino de los cielos y así gozar de tu presencia gloriosa. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas vivir a plenitud nuestra vocación de amor, sea en el matrimonio, a los que han sido casados, los esposos, las esposas, o sea por el sacramento del orden sagrado, los diáconos, los sacerdotes, los obispos, para que vivamos nuestra vocación del amor en Dios y así servir con alegría a nuestros hermanos. También concede este servicio a todos los que se unen a ti por la profesión religiosa, que también ellos sean signos de tu amor y signos de la resurrección futura. Y finalmente, Jesús, te pedimos esta humildad y docilidad para acoger tu enseñanza, para acoger tu revelación, que nuestro Padre es un Dios de vivos, y porque Él es la verdadera vida, nos invitas a vivir esta plenitud de vida en la comunión con Dios y con nuestros hermanos, pues que obrando la misericordia en favor de ellos, manifestando así nuestro amor a ti, podamos gozar de la vida eterna y de la resurrección futura. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.